Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con el curso de Derecho Tributario 1. En la clase anterior estábamos examinando lo que se llama la potestad tributaria, es decir, la capacidad, el poder que tiene el Estado, o sea, del gobierno de turno obviamente, para poder dictar leyes o normas de carácter tributario. Y dimos algunas características de esta potestad, pero señalamos que por la importancia que tiene este esta prerrogativa que tiene el Estado es que ésta está sujeta a ciertas limitaciones. Vimos limitaciones de carácter externo y limitaciones de carácter interno. Empezamos entonces a analizar cuáles son las limitaciones internas a esta potestad tributaria. Y la primera limitación, o el primer principio que se debe respetar en estas materias, es el principio de la legalidad. Y ese principio de la legalidad, y ustedes se lo leen y lo aprenden como corresponde, está en el artículo 19, número 20 de la Constitución, que, como ustedes saben, el artículo 19 está dentro de las garantías constitucionales y esa norma señala expresamente que la Constitución asegura a todas las personas, la Constitución asegura a todas las personas, número 20, que tiene varios incisos, el que nos importa está en el inciso primero, la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fija la ley y la igual repartición de las demás cargas públicas. Por lo tanto, jóvenes, en nuestro país, para que el Estado pueda ejercer esa potestad tributaria, lo tiene que hacer única y exclusivamente a través de una ley. A través de una ley que tiene algunas características especiales que veremos a continuación. Ahora, esta ley tributaria tiene que tener ciertas condiciones. Seguimos en el primer principio de la legalidad. En el inciso segundo, esta norma constitucional del 19 número 20 señala que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Por lo tanto, jóvenes, la ley tributaria tiene que tener estas características. No puede imponer o crear tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. En el inciso tercero, dentro de este principio de legalidad, señala que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Esto es lo que en doctrina se conoce como el principio de no afectación. Es decir, no se puede en principio crear tributos para financiar actividades específicas. Es decir, todos los tributos que se establezcan vía ley y que se recauden por el Estado van, por decirlo de alguna forma, a un fondo común, al erario nacional. Y una vez que están ahí, se verá de qué forma, ¿no es verdad?, se va distribuyendo y se va utilizando en las diferentes áreas que el gobierno ha determinado. Principalmente, esto queda establecido en la Ley de Presupuesto de la Nación, que se dicta todos los años y que tiene que estar afinada a más tardar el 30 de noviembre de cada año. ¿Por qué? Porque en la Ley de Presupuesto de la Nación está establecido todo lo que es el marco general de ingresos y gastos del Estado para el año siguiente. Es lo que se conoce como el fenómeno o el proceso de la recaudación fiscal, el presupuesto o el ciclo presupuestario de la nación. ¿Y por qué digo esto? Porque los tributos, para adelantar, los tributos, ¿no es verdad?, la recaudación fiscal constituye para el Estado la mayor parte o el mayor porcentaje de los ingresos que tiene para poder funcionar. Algunos señalan que representa alrededor del 80% del ingreso total. El Estado necesita recursos para poder funcionar. Tiene gastos permanentes, tiene gastos nuevos, gastos de emergencia, ¿no es verdad? Y esos gastos tienen que estar financiados. ¿Dónde se financian? O cómo se financian es en la Ley de Presupuesto de la Nación. Que, por ejemplo, el año 2019 fue cercana a los 70.000 millones de pesos para el presente año.
y se incrementó a raíz de las peticiones sociales de octubre del año pasado casi en un 5% del PIB nacional del año pasado. Ese es el presupuesto que tiene para funcionar este año. Y eso tiene que estar financiado. ¿Y de dónde obtiene el financiamiento? De la recaudación tributaria. Pero no se pueden crear tributos para financiar actividades específicas. Principio de la no afectación que está en el 19, número 20, inciso 3. Sin embargo, en el cuarto menciona una excepción, que la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios, por ejemplo, de la defensa nacional. Eso ya desapareció, la ley del cobre, que en un porcentaje importante establecía un mínimo, ¿no es verdad?, para los efectos de la defensa nacional. Y a continuación dice, asimismo podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional, y ustedes lo leen por su cuenta y se lo aprenden bien. Es decir, en esta última parte del artículo 19, número 20, señala que en forma excepcional se podrían crear tributos que estén asociados a determinadas actividades económicas o a determinadas regiones del país, por razones claras y fundamentales. Porque, vuelvo a insistir, la regla general es que no se puede andar creando tributos para financiar actividades específicas. Salvo, les vuelvo a reiterar, situaciones muy especiales. Un caso, en la década del 60 se creó o se estableció lo que se denominaba, lo que la gente llama el impuesto territorial, las contribuciones. El nombre técnico se llama el impuesto territorial, ¿no es verdad? Las contribuciones. Y ese impuesto nació como un tributo transitorio para poder llevar adelante la reconstrucción nacional a raíz del terremoto de Valdivia, y hoy en día tenemos que ese tributo que nació como una cosa netamente transitoria se ha mantenido en el tiempo, y hoy en día prácticamente es impensado, ¿no es verdad?, proponer que ese tributo sea derogado. Entonces, principio de legalidad, que tiene esas matices que están en el 19, número 20, y ustedes se lo aprenden bien. Ahora, ¿qué tipo de ley va a crear un tributo? No es cualquier ley. Ustedes ya saben, porque lo han analizado en distintas áreas, que el poder, el Estado nuestro está dividido, como cualquier Estado moderno, en tres grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y les han enseñado que el principal rol del poder legislativo, el Congreso Nacional, lo dice su nombre, es crear leyes. El Congreso es la gran fuente donde nace la legislación nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo también tiene atribuciones legislativas. Y eso está establecido en nuestra Constitución, ¿no es verdad? Si ustedes se van al artículo 63 de la Constitución, dice que solo son materias de ley, y en el número 14 dice las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, el Poder Ejecutivo, él o la presidenta, tiene, de acuerdo a esta norma, la potestad de legislar, y la Constitución establece, se les denomina leyes de iniciativa exclusiva del Ejecutivo o del presidente o presidenta de la República. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el Poder Ejecutivo no envía el proyecto de ley al Congreso, esas materias nunca van a poder ser reguladas por materia legal, porque escapan a la potestad legislativa que tiene el Congreso Nacional. Entonces, reitero, lo leen, artículo 63 de la Constitución, solo son materias de ley, y las hace una enumeración, y en el número 14 encontramos que aquellas que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y en el artículo 65 dice: corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva para, número 1, la primera, imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza,
establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. Por lo tanto, el principio de legalidad significa, en primer lugar, que los tributos son creados por ley. Pero no es cualquier ley, es una ley de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Y a través de esa vía, el Poder Ejecutivo puede crear, imponer, dice la Constitución, suprimir, dejar sin efecto, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, solamente por ley. Y yo les decía que en este sentido no puede el presidente de la República, siendo una autoridad administrativa, vía potestad reglamentaria, ejercer esta actividad, crear, modificar, reducir o condonar tributos, por ejemplo, a través de un decreto supremo. No puede, tiene que ser una ley. Y les reitero, no solamente esa ley puede ser para crear, suprimir, reducir o condonar tributos, sino que esa ley también puede hacerlo para establecer exenciones. Es decir, son hechos o conductas que, de no mediar una ley, deberían o originarían la obligación tributaria de pagar un tributo determinado. O modificar las exenciones siguientes. Vamos a ver más adelante de que en materia tributaria hay exenciones de carácter real y personal. Personal son exenciones que se hacen en consideración a la persona del contribuyente, y reales son exenciones, situaciones que no pagan tributos en relación a una determinada actividad. Y también el Poder Ejecutivo puede, a través de la ley, establecer la proporcionalidad o progresión de un determinado tributo. Todo en la ley. No se puede dejar nada a complementar a través de otra vía o a través de otra institución o de otro organismo. Eso está expresamente prohibido. Les reitero, jóvenes, lean bien y analicen y se aprenden bien el 19 número 20, que establece el principio de la legalidad en su artículo número, en su inciso número primero. En el inciso segundo, que ya se los leí, hace relación a lo que se llama el principio de la proporcionalidad. Los tributos tienen que ser proporcionales y justos. Y esto que suena como tan fácil, en la práctica es muy, muy complicado. Es muy complicado. Se busca que la carga tributaria sea justa, sea proporcionada. ¿Proporcionada y justa a qué? A las rentas o a los ingresos que tiene cada contribuyente. Eso es lo que da el parámetro de justicia o de razonabilidad, si ustedes lo quieren señalar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca con esto de que los impuestos no sean manifiestamente injustos o arbitrarios? Evitar que por vía de un tributo se establezca un mecanismo de expropiación que afecte el derecho de propiedad que tienen las personas respecto de sus bienes. Me explico. ¿Cómo podría ser un tributo expropiatorio? Ha pasado. Si se eleva demasiado, ¿no, verdad? El impuesto territorial, el que persigue el valor de las propiedades, y llega un momento en que las personas no van a ser capaces de poderlo pagar. De hecho, ya pasó o ha pasado en algunas regiones o sectores del país, y por lo tanto tienen que vender la propiedad porque las contribuciones que están afectas al inmueble, ojo, las contribuciones tienen una característica especial, sigue al inmueble, no al propietario, ojo. Y por lo tanto las personas, sobre todo mayores de edad, que viven de una pensión, se han visto en la obligación de vender sus propiedades porque con sus ingresos, con sus ahorros, con su pensión, no pueden pagar dicho impuesto. Y por lo tanto se transforma bajo esa vía como un impuesto con carácter expropiatorio. Continuamos en una próxima.